Vamos a dar, en este momento le vamos a dar la bienvenida para que nos diserte, en el caso de Everton Steinhaus, que nos va a hablar de la parte física. ¿Cómo influye la parte física en la parte emocional? Cuando las personas, por ejemplo, van hacia una terapia, cómo las personas piensan solo en la terapia. Pero la realidad es que la parte física también es muy importante y es muy importante atenderla para tener un cuadro completo. Así que en este momento lo dejamos con Everton Steinhaus para hablar de esta materia. Y muy bienvenidos a todos. Él va a disertar esta parte, luego vamos a hacer un cuestionario sobre la psicóloga en la parte emocional y después se va a abrir a todos ustedes a que puedan hacer diferentes preguntas de consulta. Así que después pueden levantar su manito virtual o levantar la mano física y vamos a ir haciendo las preguntas que van sobre las redes, los chats, los vamos haciendo también. Así que bienvenidos y lo dejamos con Everton. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, ¿no? Porque esa charla de medicina integrativa justamente quiere abarcar algo importante que siempre tenemos que tener en cuenta, porque la vida como un todo es un complejo de muchas cosas. Y uno tiene que poder entender que aunque pasamos por momentos difíciles quizás del lado y el ámbito emocional, hay muchos factores que realmente van haciendo con que cambiemos nuestra forma de ser, quizás nuestro humor, nuestro carácter, por así decirlo. Y una de estas cosas muy importantes es entender que factores biológicos, ¿no? Factores físicos, también afectan las relaciones, que hoy básicamente es el tema a lo que vamos a tratar de hablar, ¿no? Las relaciones personales. Tenemos una gran variedad de cosas que nos hacen poder quizás descontrolar o desequilibrar nuestro propio diario vivir, a donde muchos factores están jugando una pieza fundamental, ¿no? En nuestro diario vivir. Una de estas cosas, por ejemplo, cuando hablamos desde el lado de relaciones, del enfoque integrativo, desde una parte clínica, científica, la desnutrición emocional por mala alimentación. Quizás uno se ponga a pensar, ¿no? Y quizás sea para muchos una palabra nueva, una forma nueva de abordar ese aspecto. Pero es muy cierto porque a lo que dice respecto a la parte emocional, el déficit o la falta, ¿no? de serotonina, de dopamina, de oxitocina, genera un gran malestar a nivel emocional. Entonces, es una parte que tiene que ver con la parte física que influencia directamente en el cotidiano, en la forma de pensar, en la forma de expresar, en los niveles a lo cual uno cotidianamente se maneja. Entonces quizás uno está más irritable, quizás no tenga tanta paciencia, ¿no? Quizás esté realmente medio bajón. Y todas esas cosas tienen que ver con una parte de desnutrición emocional por mala alimentación. Entonces, no siendo poco todos estos factores, cuando empezamos a avanzar durante el periodo de nuestras vidas, ¿no? Dejando de ser ahora niños, pasamos a adolescencia, pasamos por factores hormonales de un cambio importante, seguimos avanzando y eso también nos genera un cambio aún más drástico cuando vienen periodos de menopausia, andropausia, ¿no? Tanto a mujeres como a varones, donde los cambios hormonales sí afectan muchísimo. Por ejemplo, la comunicación afecta muchísimo el deseo, afecta muchísimo en el estado del sueño, en la tolerancia. Y eso no es simplemente de orden emocional. Tiene un factor que
está unificado. Entonces su parte física con su parte emocional se ven afectadas. Por eso, siempre desde un ángulo de la medicina integrativa, la idea es poder observar varios factores, ¿no? Desde la parte social, de la parte económica, los medios de vida, el entorno familiar, el trabajo. Son muchos los factores que llevan a que se potencie algunas circunstancias. Y en ese caso, lo que tiene que ver con la menopausia o la andropausia son factores importantísimos porque, eh, como hemos observado en un estudio que hace algún tiempo se ha hecho sobre los niveles de divorcios a nivel mundial, han llegado a aumentar entre 45 y 60%. Y eso dato de la OMS. Entonces, uno dice, qué tremendo lo que genera toda esa circunstancia. Y si cada vez estamos más estresados y con eso sumamos cambios hormonales, realmente las cosas se ponen muy difíciles. Y lo que uno tiene que tener presente es que varios son los factores que van necesitando una corrección. La parte alimentar también es muy importante porque a lo que dice respecto a las inflamaciones crónicas y las relaciones, imagínense que una persona que está cansada, una persona que se alimenta mal, ya vemos ahí que tiene una desnutrición. Hablamos de una parte alimentar que tiene que ver con niveles de hormonales, y la misma pasa por una condición eje intestino-cerebro, ¿no? La microbiota, la absorción de vitaminas, de minerales. Y si una persona empieza a vivir demasiado estresado, con niveles muy complicados en su cotidiano, ¿qué es lo que está haciendo? Genera inflamación crónica por una mala alimentación, por niveles de estrés oxidativos, y eso hace con que la persona tiende de forma natural a tener una irritabilidad mucho más amplia, mucho mayor. Y si no descansamos un día, una noche, 2 noches, 3 noches, y eso se hace ahora algo continuo, obviamente va a haber fatiga, va a haber retraimiento, va a haber cansancio, va a haber una irritabilidad muy, pero muy alta. Y sumado a esa cuestión, los niveles hormonales, ¿no? De estar en un periodo más avanzado, como la menopausia o la andropausia, eso todo se pone muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque en ese aspecto vamos a hacer una pequeña comparación, ¿no? Un ejemplo práctico de una mujer eh, a partir de los 40 con una baja de estrógenos, ¿no? Sin consumo adecuado de grasas saludables, a donde los niveles de triptofano, de vitamina D, son inferiores, son bajos, son escasos, va a generar tristeza, va a generar un nivel más alto de irritabilidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? En el caso de pareja, eso todo va a empezar a distanciarse, esa relación que quizás antes era algo más cercana, que era algo continua y cotidiana, empieza a ser algo que ambas partes ya no tienen tanta tolerancia y empieza a tener un despego emocional, la pareja se va alejando y eso es un gran problema porque en ese cuadro entran otros factores que hacen de que cambie de forma muy drástica los lazos afectivos, ¿no? Hoy en día hablamos de factores como, por ejemplo, de impacto emocional y social, que es la cultura digital, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quizás hemos utilizado medios electrónicos? Hemos quizás utilizado lo que tiene que ver con las pantallas, la televisión, las computadoras, tablets, celulares, que los llevamos para todo lado. Incluso estamos a veces durante mucho, pero mucho tiempo utilizándolos, como que hacen parte de la vida de uno. Pero los mismos traen beneficios y traen maleficios.
porque ese uso continuo, ¿no?, de lo que tiene que ver con estos aparatos generan una alteración importante del sistema nervioso. Y eso realmente nos hace tener más problemas todavía. Si juntamos la parte de tener una mala alimentación con exceso en consumo de, por ejemplo, el mate, azúcar, harinas, ¿no?, carbohidratos, y ya tenemos un nivel de ansiedad alto. Si asociamos al uso continuo de estos dispositivos, los niveles son muchísimo más altos. Entonces vamos a tener un problema en controlar la ansiedad, a controlar niveles, a lo cual podrían ser de una forma natural estabilizado, no va a costar muchísimo. Quizás tengamos que recurrir a un tratamiento un poco más intensivo, ¿no?, quizás un fitoterápico, unas flores de Bach, para hacer de que eso empiece a ir mejorando, ¿no? Porque probablemente una persona que empiece a hacer uso prolongado de esos dispositivos va a pasar a generar una alteración muy severa a nivel al sistema nervioso. Entonces va a ser de que el descanso ya sea algo difícil de tenerlo cerca, porque cada vez más estimulado el sistema nervioso, más difícil es poder descansar de una manera adecuada. Va a necesitar aprender a hacer una higiene del sueño para que eso ahora empiece a mejorar de manera continua, eh, haciendo un descanso prolongado. Entonces, cuando estas cosas están presentes, ¿no?, esa alteración del sistema nervioso va generando otras cosas más, porque esa falta de regulación a sentido a nivel emocional dificulta primero la empatía, ¿no? Luego tenemos una falta de paciencia y la capacidad de escuchar ya directamente no va a estar. Y cuando a veces escuchamos, es como que escuchamos, pero no prestamos atención. Entonces, cuando la persona viene y dice, ¿escuchaste? Yo te dije eso hace... Ah, ¿me dijiste? ¿A mí me dijiste? No, no escuché. Entonces, día tras día, la persona ve el desinterés del otro y eso va generando aún más una complicación. Cada vez empieza a ser más distante, más distanciado ese contacto físico y la vida parece ser esas cosas de una vida virtual, ¿no? Cuanto menos nos damos cuenta, somos extraños conviviendo en la misma casa. Y eso pasa con los padres, pasa con los hijos, ¿no?, con la pareja, con el entorno, con los abuelos. Y es algo muy importante que uno pueda seguir teniendo una mirada equilibrada, porque esas deficiencias, ¿no?, de lo que tiene que ver con la parte de alimentación, genera problemas muy graves, ¿no? Esos niveles, como hablamos de deficiencia, de lo que tiene que ver con el triptófano, son algo increíble porque en ese caso es un aminoácido esencial que el cuerpo no produce, pero debe obtenerse a través de una alimentación o quizás de la suplementación. Entonces muchos pueden utilizarlo y la forma correcta es de que primero, obviamente, ¿dónde empieza, no?, esa jornada de este aminoácido esencial? Tiene que ver con, primero, la ingesta oral. Entonces uno está por ahí comiendo de forma de alimentos o suplemento y tiene algo interesante porque su absorción está en parte intestinal, ¿no? Entonces baja hasta la parte del sistema digestivo, es absorbido en lo que tiene que ver con el intestino delgado y eso ayuda, mire la parte importante, ayuda al sistema de transporte de aminoácidos neutros. Eso va a entrar en la sangre, un paso por la sangre, y va a viajar hasta el hígado y luego entra en circulación general. Es todo un proceso, ¿no? Pero la pregunta es cómo eso actúa en el organismo, más bien de que solo cómo entra, ¿no? ¿Cómo actúa? Una vez que ella ha absorbido y lo que tiene que ver con la parte de circulación,
va haciendo directamente, pasa a cruzar por la barrera hematoencefálica y ahora empieza a competir con algunos aminoácidos para entrar en el cerebro. A lo cual va a tener una cosa importante porque necesita de un otro componente que es la ayuda de la insulina, ¿no? Para facilitar también su paso. Por eso al comer parte de carbohidratos saludables junto al triptófano, ayuda a mejorar la disponibilidad cerebral. Y uno dice, ¿tanto importante es? Sí. ¿Por qué? Porque en esos pasos importantes va a tener algo como la mejoría en lo que tiene que ver con la parte de serotonina, ¿no? Que es un neurotransmisor ahí crucial para regular el ánimo, el sueño, el apetito, el bienestar, el placer emocional. Entonces sí es muy importante. Y una parte que esta de la serotonina es un factor importantísimo, pero hay una parte secundaria. Hay una parte secundaria que tiene que ver con algo también muy importante, ¿no? Esa parte de esa serotonina más adelante transformarse en melatonina, ¿no? A lo cual ayuda es justamente en la hormona del sueño. Entonces, esas actividades tienen que ver con un conjunto de factores para el bienestar. En ese caso estamos hablando físico y emocional. ¿En qué aspecto? Otros factores que están ahí activos en esa fusión para convertir en una vida más feliz, por así decirlo, ¿no? Vitaminas del tipo B6, B3, magnesio, zinc, hierro, son cofactores para esa conversión. Entonces, otra vez, desde un ángulo integral, la medicina, ¿qué es lo que se propone siempre? Corrección. Medicina integrativa es corrección, ¿no? Tener nivelado niveles de vitaminas y aminoácidos en el organismo. Cuando eso está equilibrado, la persona tiene salud. Cuando hay un desequilibrio de estas cosas básicas, tenemos complicaciones. Entonces, en esa parte, desde la salud intestinal, como habíamos hablado, un intestino inflamado genera una disbiosis, entonces hay una mala absorción de triptófanos. Por eso las personas que tienen problemas de depresión y solamente toman recaptadores de serotonina y no hay niveles de serotonina suficiente, toman medicaciones de por vida y no resuelve el problema. Entonces, se hace la corrección a nivel intestinal, empiezan a tener los nutrientes necesarios, empiezan a estar en el torrente sanguíneo y ahí entonces dicha medicación hace efecto, porque hay qué cosas poder absorber, agarrar y hacer su parte de una manera eficaz. Entonces, es importante que uno tenga eso presente, porque, por ejemplo, cuando la persona está muy estresada, genera un estrés oxidativo, a lo que el cuerpo va a tener una dificultad muy grande de trabajar bien, de metabolizar bien. Y eso uno tiene que tener presente, ¿no? Que la salud y niveles buenos de antioxidantes van a regularizar también niveles de pH, un pH equilibrado, y eso es muy importante. Entonces, la acción de esa parte tan pequeña de un detalle, ¿no? Que es la parte del triptófano, cuando convertido ahí en serotonina, ¿no? Funciona directamente en el sistema nervioso central. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque mejora el estado de ánimo, mejora la tolerancia al estrés, mejora la sensación de calma y hay calidad del sueño. ¿Por qué? Cuando hay activación de parte melatonina. Entonces, en ese aspecto es importante que tengamos esto presente, ¿no? Un resumen pequeño que este alimento o suplemento, cuando uno está ingiriendo, va a tener primero una parte de absorción en el intestino delgado o a la sangre, luego pasa al cerebro, ¿no? Pasa la barrera hematoencefálica y hay la conversión. Serotonina, ¿no? Con ayuda de vitaminas y enzimas, y luego está activando, funcionando de la mejor manera el sistema nervioso central.
Así que todos los que querramos tener una salud también emocional equilibrada, tenemos que aprender a hacer una corrección equilibrada en nuestro terreno biológico. Y es un todo. Entonces, desde nuestra parte más sencilla, como tomar agua, ¿no? Hasta complementar con lo que tiene que ver con los demás recursos de vitaminas, aminoácidos, aprender a comer bien, es decir, aprender a nutrirse, no solo a comer, es importante, porque va a ser esa gran diferencia. Una persona que se alimenta mejor es una persona con lo necesario para que el cuerpo funcione. Una mala alimentación también genera depresión crónica. Entonces, pronto ahí ahora vamos a poder observar lo que se va a disertar juntamente con Miriam, una parte importante de cómo entender el ser humano de un grado un poco más amplio y las condiciones a las cuales están involucradas. Pero nuestro pequeño aporte para hoy sería eso, ¿no? De poder compartir con ustedes, de ver de que esa parte física está totalmente anexada con la necesidad de una regulación también de parte emocional, y así va a ser al revés. Entonces, para que uno pueda tener presente en todos los aspectos del cotidiano, el ser humano es, como siempre decimos holísticamente, somos tres partes importantes, ¿no? A aquellos que tienen su espiritualidad, sus creencias, ¿no? Aquellos que ven la parte mental, emocional, y la parte biológica del cuerpo en sus acciones. Cada parte de su cuerpo va a tener una necesidad de una corrección. Así que este era nuestro pequeño aporte para el día de hoy. Dejamos ahí con Alejandra y que pueda seguir con esa disertación. Muchas gracias. Gracias, Everton. Bueno, haciendo un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo hasta ahora, es como que a veces nosotros vamos al psicólogo porque queremos arreglar algo o al psiquiatra. Pero lo que estuvimos viendo ahora es que la parte física está tan involucrada que nos provoca ciertos síntomas. Por ejemplo, la alimentación, una mala alimentación, una comida chatarra, no tener el equilibrado el cuerpo, la falta de agua. Muchas cosas están involucradas a la hora de hablar de depresiones, malas relaciones. Y una de las cosas que queríamos unir hoy es el tema de las relaciones personales. Por ejemplo, padres e hijos, matrimonios. ¿Por qué hay tantos divorcios hoy? O sea, ¿por qué hemos llegado a estos números astronómicos que hay hoy de divorcios? A este tipo de separaciones. ¿Por qué los hijos se van de la casa? ¿Por qué hay tantas peleas? Bueno, una de las cosas que estuvimos viendo es que la alimentación, la forma en la que vivimos, está afectando las relaciones humanas. La parte física está afectando las relaciones humanas. Entonces, no es solamente algo psicológico. Hasta ahora tengo un problema de pareja, voy y hago una terapia de pareja, hago esto. Pero lo que nos estamos dando cuenta ahora es que el ser humano es un todo. Entonces, cuando se hacen este tipo de terapias, hoy, o por lo menos en el caso de ICER, está trabajando de forma multidisciplinar. ¿Qué quiere decir? Parte física y parte emocional juntas. Se tratan las dos cosas juntas. Ahora vamos a invitar a nuestra próxima invitada, a la licenciada en psicología Miriam Molina, que queríamos hacerle algunas preguntas que nos pasaron por la red. Tenemos diferentes preguntas para ella. Primero me gustaría que se presente. Bienvenida, Miriam. Hola, Ahí hola, está. Hola, Miriam, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos cómo estás? Bien. En primer lugar, Qué darte las bueno. gracias por tu tiempo, por dar esta charla gratuita en la plataforma Dicere, por disponer de tu tiempo. Sé que tenés una agenda muy, muy apretada, así que vamos a intentar hacer... Nos han preguntado muchísimas cosas. Una de Sí, las sí. que más preguntaron es qué es la antroposofía, o sea, y por qué puede ser útil hoy como enfoque terapéutico integrador.
¿Por qué puede ser? Bueno, si empezamos, ¿qué es la antroposofía? Bueno, es una medicina, ¿no? Que también es integrativa. Esto contempla, ¿no? En el ámbito tanto físico, emocional y también espiritual, porque todas las personas siempre buscan un camino, cada uno, ¿no? Tiene un desarrollo en sentido espiritual, ¿no? Y también se enfoca en el autoconocimiento, ¿no? Que promueve justamente un desarrollo. Y esto siempre es individual. Ajá, perfecto. Hay una preguntita que nos ha pasado también. Mucha gente se mete al Google y pone Sí, la palabra y empiezan a aparecer de todas cosas, como en muchas terapias que se dan, claro, empieza a decir un montón de cosas y la gente a veces se asusta de esto. ¿Qué claro. línea Bueno, es la que trabajás? nosotros, bueno, es decir, yo estoy en esto hace mucho tiempo. La medicina antroposófica es una medicina integrativa, dirigido por profesionales que son médicos. Estos médicos a su vez son alemanes, y bueno, justamente han podido desarrollarse en este ámbito, pero trabajan justamente todo lo que tenga que ver con integrativa, ¿no? Lo que es la homeopatía y todo lo que provee la naturaleza, ¿no? Perfecto, desde una línea más naturista. O sea, el Exactamente. cuerpo, la mente, la parte Sí, sí, espiritual de sí, la persona. no hay nada extraño. Después cada uno obviamente busca su parte, lo que realmente le interesa como espiritual, ¿no? No tiene nada que Claro. ver. Es decir, esto no se enfoca mayormente en la necesidad que el individuo emerja en ese momento. Perfecto, perfecto. Miriam, otra consultita. ¿Qué herramientas ofrece para acompañar a una mujer, por ejemplo, en la época de la menopausia? Un tema para las mujeres muy complicado porque nos cambia mucho el carácter. Entonces, ¿cómo Exactamente. manejamos las relaciones humanas? Bueno, es importante, ¿no? Como hablábamos recién, tener un autoconocimiento de uno mismo. Y realmente cuando una mujer pasa por este proceso, lo importante es, si está en pareja, si está en familia, poder contar lo que ella está pasando por un momento, ¿no? Que su cuerpo está pasando por un proceso totalmente natural, porque realmente esto es natural. Tener la menopausia tiene que ver con faltas de hormonas y justamente va a cambiar su carácter, su personalidad, va a pasar por muchos estadios, pero lo más importante de todo es conocerse. Si no se conoce, es muy difícil, eh, la va a pasar mal. Entonces, lo más importante por ahí, justamente, la medicina tanto integrativa como la antroposófica, lo que tienen, ofrece respuestas en el sentido que pueden aliviar todos esos síntomas a través justamente de medicina natural, de alimentación, de cuidarse, como recién decía, ¿no? Poder eh, tener un buen descanso, porque se pasa por muchos factores, pero lo más importante es poder comunicar a la familia, ¿no? O a su entorno, conocerse primero ella y poder comunicar lo que le pasa. Entonces va a tener ayuda de la familia y inclusive la persona lo va a poder sobrellevar mejor. Claro, porque, Obviamente perdón. tomar, sí, como persona, mayormente siempre se recurre a profesionales para que le puedan ayudar en este caso, ¿no? Sí, una de las consultas más grandes que se recibió es que muchas mujeres llegan a esta crisis y empieza una crisis terrible de pareja, porque Exacto, estuvieron años viviendo el matrimonio y llega esta edad y la mujer está, y no es un tema que ella pueda manejar, por eso se necesita la terapia. ¿Por qué? Porque es ese conocimiento de ella, un autoconocimiento, pero también su pareja lo necesita. Su esposo, su exactamente. pareja también necesita esto. Sí, 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 porque una mujer a los 40 años puede tener una menopausia y es joven. Si uno lo mira desde ese lugar, es joven. Entonces, a los 40 años que una mujer quede menopáusica o empiece, ¿no? Va a pasar por muchas facetas. Entonces, por ahí la mujer se puede sentir ya que es grande, se siente no deseada, siente un montón de cosas con ella misma, los deseos.
y hay un montón de cosas que tiene que aprender a aceptar que le está sucediendo y además compartirlo con la pareja, ¿no? Con su esposo o justamente compartir en su familia por los malos. Puede tener malos humor, puede tener, qué sé yo, puede en la noche sentirse mal con sofocones, llorar, angustia y necesita realmente el conocimiento de lo que le está pasando. Y si ella no hace algo por sí, nadie puede hacerlo por ella. Es verdad. Sé que tenés mucho conocimiento de esto porque haces terapia de pareja. Es una de las Sí, cosas que vos más haces, que son las sí, terapias de sí, pareja, ¿no? tal Em, cual. sí, Entonces, yo siempre aconsejo, va a decir, no aconsejo, más bien trato de que las personas puedan entender que en ese momento se necesita sí o sí ayuda. No hay otra forma, no hay otra forma de poder ayudar al paciente o a la persona que está pasando por esta situación de la menopausia, ¿no? claro. Sí, sí. En la plataforma llegaron muchísimas consultas sobre esto. ¿Por qué? Porque entran en muchas crisis. Otra de las crisis más importantes es en los relacionamientos entre los padres y los hijos. Porque cuando los padres son jóvenes, pueden influenciar sobre sus hijos e ir ayudándolos, ¿no? Pero cuando ingresa esta época sobre la mujer, toda esta parte, la mujer, o también el varón, porque también el varón tiene unas crisis, entra en crisis el varón también. No es solamente Sí, la mujer. y es la andropausia, claro que Ajá. sí. Claro que sí. Bueno, este es un tema muy importante lo que traes, ¿no? Es decir, cómo uno puede empezar a hablar de este tipo de cosas. Y hablarlo significa poder tener buena comunicación, pero sabiendo. Y es importante que las personas individualmente, tanto como el hombre como la mujer, puedan conocerse, ¿sí? Porque justamente se acaban un montón de situaciones problemáticas que la persona puede traer. No nos olvidemos que también hay una genética, ¿no? Que eso seguramente esto lo va a poder entender Ever. Así que es mejor que sea atendido por Ever y luego ser derivado, ¿no? Para que la persona pueda entender lo que está pasando en ese cuerpo. Claro, lo que estás explicando un poquito es la medicina multidisciplinar, que es la parte Exactamente. física con una ficha médica que se entrega en la plataforma, entonces pueden mirarla y ya pueden ver cómo está el cuerpo de la persona y también pueden traer sus estudios médicos. Luego de eso Exactamente. son derivados recién a la especialidad. Entonces ahí tenemos un Exactamente. sistema multidisciplinar donde se trabaja Sí, la sí, parte física y la parte psicológica. claro. Sí, 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 tal cual como lo decís. Es Así así. es. Entonces, vamos a seguir con algunas preguntas más que nos están haciendo. ¿Cómo se puede fortalecer entonces las relaciones de pareja frente a los cambios biológicos y sociales actuales? No solamente hablando de la parte emocional o física, sino también lo social, porque todo eso Sí, está influenciando en las relaciones humanas. exactamente. Bueno, como recién hablábamos, ¿no? Que es importante la comunicación. Hoy por hoy, las personas viven prácticamente digitalmente y analógicamente. Entonces hay un desencuentro, ¿no? Es decir, estas personas mayormente pierden el control de que la otra persona está enfrente, ¿no? O está al lado, o está en la mesa, o está en el trabajo, o están juntos, ¿no? ¿Cuántas veces pasa que las personas salen a tomar, las amigas salen a tomar un café y cada una está con el teléfono y dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué es esto? Bueno, estamos desconectados. En un mundo de mucha comunicación, el ser humano está desconectado del otro, ¿no? Entonces, qué importante es que podamos ser empáticos en esto, que cuando tengamos realmente el interés por conversar con cualquier otra persona que sea diferente de la familia o con nuestra pareja o con nuestros hijos, podamos tener las manos vacías para poder abrazar, para poder, hemos perdido el contacto, hemos perdido realmente las miradas,
¿no? De nuestros hijos, de nuestra familia. Hemos perdido todas esas cosas porque estamos conectados, ¿sí? Entonces, lo más importante es, yo siempre sugiero, ¿no? Los que vienen muchas veces, hablo con los padres, por los chicos que viven mucho tiempo en redes, justamente esto, ¿no? Cuando uno saca algo, tiene que poner otra cosa. Y poner otra cosa sería justamente sacar esto, abrazar más, ¿no? Y estar más con la persona unida. Estar conectada. Cuesta mucho conectarse con el otro porque ha perdido la mirada, ha perdido el registro de la persona. Entonces, lo más importante hoy por hoy, justamente yo siempre sugiero que cuando uno saca algo, tiene que poner otra cosa. Y quizás tiene que ver con esto, con la comunicación, con ser justamente, poder decirle al otro las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces decimos a las personas que dejen, pero ven a mamá y a papá por ahí conectado, ¿no? Y no hacemos caso, más bien seguimos nosotros en la nuestra. ¿Y es claro eso? No, no es claro, no es un mensaje claro que le estamos dando a nuestra familia. Entonces, lo importante es poder justamente abordar todo ese tipo de cosas, siempre dando otra cosa, ¿no? Es decir, si yo pido esto, tengo que dar esto. Entonces, el ejemplo tiene que ser lo más importante. Claro, es verdad lo que decís. En un mundo súper conectado, porque todo el mundo está conectado e informado, en realidad estamos solos, porque de verdad que cuando uno sale y a veces está en un restaurante, cuando mira a las personas alrededor, no están conectadas entre ellas, están conectadas con las pantallas, pero no entre ellas. Y ahí contestaste Claro. otra pregunta que queríamos hacer, ¿no? Que qué estrategias es la que estás proponiendo, ¿no? Para fortalecer estos vínculos. Una era la que decías, el dejar Sí, sí, algo. Eso implica claro, dejar el celular claro. si No te nosotros olvides queremos que mejores relaciones. claro, vos fíjate que todo esto tiene efectos negativos, ¿no? Trae mucha ansiedad, depresión, problemas con el sueño, dificultades en la concentración, así que impactan nuestras relaciones este tipo de cosas. Lo que nos serviría a nosotros es participar más de actividades físicas, artísticas, disfrutar más de la naturaleza, practicar deportes, ¿no? Requiere también una concentración para que nosotros podamos, ¿no? Aportar todo eso para que podamos estar felices y contentos también, porque no siempre las redes no son malas, pero si son bien usadas, ¿no? Ahora, son malas cuando yo me paso 6 horas o 5 horas y no me di cuenta y se me fue el día, ¿no? Entonces, es importante cuando lo sabemos llevar, pero cuando no lo sabemos llevar bien, no está bueno, es negativo. Es negativo, es verdad. Uno de los ejercicios que se hace en los grupos que se están tratando la parte física y emocional, uno de los ejercicios que se les pide a los integrantes del tratamiento es que a partir de las 9 de la noche tienen que apagar todo lo que es pantalla, todo para el tratamiento. Y ha resultado muy difícil esto. Este hábito que se les va haciendo es para que ellos puedan conciliar el sueño. O sea que esto tiene que ver también con la parte física, por eso las dos cosas van juntas, la parte física y la parte emocional. ¿Por qué? Sí, Porque sí, somos tal un cual, todo. tal cual, tal cual. Y aparte, no te olvides que esto también trae muchos problemas, ¿no? Que tienen que ver con los vínculos. Hay muchos vínculos dañados a través de justamente utilizar tanto las redes, ¿sí? Porque no nos olvidemos que en las redes pasan de todo. Así que, bueno, es importante, ¿no? Reconstruir esto. Y esto se reconstruye a través del amor, el afecto, el cariño, ¿no? La amabilidad, ser amable para con la otra persona. Por eso siempre decimos, ¿no? Que cuando uno deja algo, toma otra cosa. Y bueno, empecemos a tomar esto, ¿no? La parte del abrazo, de la mirada, del cariño cuando uno llega a la casa, no tener el celular en las manos, sino no tener nada. El celular se guarda en la cartera, se guarda en el bolsillo y en casa cuando llegamos, abrimos las puertas, el abrazo, el cariño, cómo le fue, una mirada, trabajar en equipo, esto es lo bueno. O sea que si nos ponemos a pensar un poquito es como volver a las raíces.
Exacto, Dejar, o sea, sacamos los zapatos, llegamos a casa, sacamos los zapatos y dejamos el tal celular cual, también. tal cual, Como parte de una salud física y mental. O sea, es como exactamente, un ejercicio que deberíamos hacer sí. a Vos la hora sabés de que comer, por ejemplo. justamente Steiner decía que para conocer verdaderamente el mundo y profundizar en su propio ser, para conocerte verdaderamente interesante, de verdad, vive una obra de amor y permite dar. Así que qué importante es poder darle al otro lo que realmente necesita, ¿no? Y no siempre se necesita, o cuántas veces uno está con el celular y qué sé yo, te están hablando y ni escuchás lo que te dicen, porque es así. Me hablaste, me dijiste algo y viste, y se termina en una riña. O quizás diciendo cosas que uno no quiere decir, ¿no? Es más importante el teléfono que yo, es más importante, ¿no? Entonces empiezan estos problemas. Qué bueno es poder darse cuenta y antes de que sucedan esas cosas poder reflexionar, ¿no? Pero bueno, hay que tener un autodominio. Y es verdad que por eso cuando se eligió este tema para dar esta disertación, en una de las cosas que pensábamos era la cantidad de vínculos rotos. Los Oh, vínculos familiares, los vínculos de los abuelos, porque son cosas que nosotros tenemos que apreciar porque no las vamos a tener eternamente. Entonces, en el momento que las tenemos, disfrutar de estas cosas y de no ir perdiendo todas estas. A veces las personas tienen que hacer tratamiento para volver a esto, ¿verdad? O sea, eso es lo que estamos exactamente. viendo, muchas consultas. ¿Sabés qué? Qué lindo lo que decís, ¿no? Qué interesante lo que traes. Vos sabés que, que bueno, hoy justamente una de las pacientes me comentaba, ¿no? Y me decía que era el aniversario del abuelo número 75 de los abuelos, 75 años casado. Y vos decís, ¿cuántos años tiene tu abuelo? Y me dice, va a cumplir 99 y tiene 75 de casado. ¿Cómo hizo? Entonces uno se queda pensando, ¿no? Y dice, no, no, se casaron muy jovencitos porque vinieron del extranjero juntos cuando tenían 12 años. Y vos te quedás escuchando esto, ¿no? Y vos decís, qué lindo, y siguen juntos. Entonces, qué bueno poder aprender de esos abuelos, ¿no? De esa gente que nos dejó todo este tipo de vínculos lindos, que uno ya no lo tiene. Es verdad. Y que no, como decimos, no hay fórmulas mágicas, no es que es mágico. Esto se construye mediante una disciplina. Cuando uno no Exacto. puede algo, pide ayuda y se contrata a un profesional para que nos ayude en algo, en todos los vínculos. Por eso estamos viviendo en los años donde los vínculos humanos, en línea general, se están rompiendo, la gente está rompiendo los vínculos. Personas que pensábamos que no iba a una situación sobre una separación, por ejemplo, o sobre los hijos mismos, o sobre el cuidado de los abuelos, o el cuidado de los padres también. O sea, todo lo que es vínculos humanos se están enfriando a un nivel tan alto ¿qué es lo que nosotros queremos transmitir como plataforma? La unión, volver al vínculo nuevamente, a la familia, a los hijos. Y para esto uno tiene que disciplinarse y aprender o reaprender en todo caso, reaprender lo que hemos dejado en algún momento. Y comenzar, qué estrategias, por ejemplo, qué estrategias simple podríamos hacer cuando estamos viendo que nuestro vínculo con nuestra pareja se está enfriando, por ejemplo? Bueno, Es eso, muy amplia la esto pregunta. cuando, sí, sí, esto es como cuando uno se da cuenta de que está pasando esto, ya pasó mucho, ¿no? Ya pasó mucho tiempo que viene pasando esto. Cuando vos te das cuenta, cuando vos decís, uy, ¿qué pasó acá? ¿No? Bueno, esto debilitó la crítica, la crítica destructiva, ¿no? Que se genera siempre el desprecio,
las palabras agresivas, hirientes. Por eso es importante que cada persona, como cuando iniciamos, ¿no? La persona tenga un autoconocimiento de sí mismo, su rasgo de carácter, cómo es su actitud hacia la vida, ¿no? ¿Cómo es esa persona? Porque cuando uno, el prefrontal, como digo yo, siempre cuando uno conoce a alguien, no ve, pero cuando se va ese alguien, yo veo todo. ¿Qué pasó? ¿No? Es decir, tuvimos una persona al lado mucho tiempo y no vi lo que pasaba, ¿no? Pero sí, cuando ya decido terminar, veo todo lo que no veía. Entonces, poder conocerse, poder sentarse y hablar las relaciones, es fácil irse, es lo más fácil. Pero yo siempre digo que un matrimonio es un vínculo tan fuerte que es como una empresa, ¿sí? Se trabaja en equipo, ¿sí? Es decir, cuando las cosas no funcionan, me voy, agarro mis cosas, me voy, dejo mi empresa y me voy, o la peleo, la lucho, seguimos, vamos a ver qué pasa, nos sentamos, hablamos, vamos a tomar un café, ¿no? ¿Cuánto hace que no estamos solos? Pidamos a la abuela, al abuelo, al tío, a la tía, dejar a los niños, poder ir a tomar un café, hablar, ¿qué está pasando? ¿No? Es decir, la comunicación es todo. Cuando uno tiene una buena comunicación en la familia, puede llevar todo, no se derrumba nada, pero para eso tiene que haber amor propio, que uno tiene que acariciar el alma del otro, porque es su propia carne. Entonces, cuando uno acaricia al otro, no lastima, no daña. Entonces, lo más importante es poder llevar y llegar al corazón de la otra persona. ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué nos está pasando? ¿No? Tomar cuenta de lo que nos está pasando y hablarlo, hay que hablarlo, hay que hablarlo. Hay que hacer terapia. Yo siempre les digo, chicos, hay que hacer terapia individual, conocerse primero y después juntarse y hablar qué pasa. Y después hablamos juntos en la pareja, hablamos, vemos qué es lo que está faltando y lo vamos poniendo. Mira, justamente esa era una de las preguntas, una de las últimas preguntas que íbamos a hacer. El tema del conocimiento propio. Porque esto le pasa, mira, en el matrimonio pasa con los hijos, pasa con los abuelos, pasa con los niños más pequeños, porque lo que está pasando ahora es que las depresiones, la falta de conocimiento con los padres y los hijos cada vez es menor. O sea, los niños cada vez que llegan a las terapias son menores. Cada vez hay niños más pequeños con problemas de ansiedad. ¿Por qué? Porque no se pueden expresar, porque no pueden expresar, pasarlo por palabra, lo que le está pasando adentro. Entonces, una de las cosas que yo saco ahora en concreto de la última pregunta que te hice fue el hecho de autoconocerse. Para todas las relaciones humanas que estemos construyendo o ya tengamos, necesitamos el autoconocimiento. O sea, Tal cual, sí o sí, y para eso necesitamos un guía, pero el exacto, guía primero tiene que haber llegado a eso. exacto. Todos necesitamos un guía, pero el guía tiene que estar un poquito Vos más sabés que arriba, ¿no? eso es importante lo que decía. Vos sabés que cualquier persona que va a construir una casa, para tener buenos cimientos, tiene un constructor. ¿Cómo le ayuda a construir una casa? Si no tiene buenas bases, tiene que buscar a alguien que sepa hacer una buena base. Para eso estamos los profesionales, para ayudar a hacer buenas bases en la familia, ya sea en el vínculo familiar, con los hijos, con los abuelos, con los tíos, buscar la forma, ¿no?, de cómo llegar a la persona. No se llega a la persona imponiendo, se llega a la persona acariciando. Es verdad. Es la única. Y otra cosa para ir cerrando esto y permitir que las personas puedan hacerte alguna pregunta tanto a vos como a Everton, las consultas que tienen. Em, el método que se trabaja es este método multidisciplinar, donde se está trabajando la parte física,
¿Por qué? Sí, Porque a veces se han encontrado que la falta de vitaminas, aminoácidos, la persona estar con parásitos, por ejemplo, está afectando la parte cognitiva, la parte de la conducta de la persona, la parte trae depresión, trae malestar, trae conflictos familiares, la parte física, que antes eso mucho no se sabía, pero ahora se sabe que eso es un todo actualmente, que si la persona físicamente no está bien, puede estropear sus propias relaciones, ¿no? exactamente, muy bien. Es tal cual como lo decís, ¿no? Es decir, las personas necesitan tener primero un orden, ¿no? Conocerse, saber lo que necesitan. Si vos no estás bien alimentado, es como un auto. Si un auto no tiene buena nafta, no funciona, ¿no? Lo mismo pasa con el ser humano. Si no tiene buena comida, buena alimentación, buen descanso, ¿no? Tiene una vida saludable, es muy difícil, ya sea emocional, como hablábamos, físico, ¿sí? Porque es un todo y necesita para andar todo el día, porque tiene que trabajar el estrés. Hoy es terrible como destroza, ¿no? A las personas, vos ves que están cansados, que no dan, no rinden, no funcionan y tienen un montón de problemas entre sí. Sí, es una de las mayores consultas que estamos teniendo en la plataforma, la parte física y en la alimentación. La comida chatarra que las personas están consumiendo y que la consumen todos los días, porque tal vez no consumen comida, pero una comida chatarra se comen por día. Sí, Entonces sí, es como un reaprendizaje entre la alimentación y la parte psicológica. exactamente. Volver a conocerse, ¿no? Uno ha perdido en este tiempo, ¿no? Realmente, eh, como siempre digo yo, ¿no? El vínculo, las relaciones, ha perdido todo tipo de ser uno mismo por el tipo de estrés que vivimos. Entonces es importante tener una buena alimentación, tener un orden diario para cada persona, ¿no? Todos no somos iguales, todos no pensamos iguales, todos no sentimos iguales y cada persona es diferente, ¿no? Y es un todo en sí, entonces se le toma de la misma manera, como un todo, a nivel personal, a nivel individual. Entonces es importante tener un reconocimiento de uno mismo para poder abordar todo tipo de expectativa en las personas. Es verdad, es verdad. Bueno, gracias por haber contestado todas las preguntas que nos mandaron. La idea de estas charlas es que la plataforma pueda dar charlas gratuitas, que las personas puedan mantenerse informados de lo último que hay, de la parte de la medicina, de la parte de psicología, y cómo hoy todos estamos aprendiendo, porque de hecho los que trabajamos dentro de la plataforma también vamos aprendiendo la parte de alimentación, la parte psicológica. O sea, no es solamente los que llaman, sino el equipo o las personas que trabajamos también vamos aprendiendo. Y Tal siempre cual. sabiendo que necesitamos ayuda de otro profesional, porque son los profesionales los que van manejando esta tarea, ¿no? Bueno, Tal ahora me cual. gustaría invitarlos, ahora los puedo ver a todos en la pantalla, si alguno tiene alguna duda. Si alguien le quiere hacer alguna pregunta, por ejemplo, a Miriam, me gustaría que prendan las cámaras, que podamos interactuar un poquito. Si alguien le quiere preguntar algo a Beverton, ¿qué le pareció la charla? Si alguien nos quiere comentar algo o quieren que en el futuro toquemos algunos temas en especial para las futuras charlas. Bueno, si alguien me quiere comentar por chat, yo lo voy leyendo. Así que si alguno tiene una preguntita, puede levantar la mano virtual, la mano física, para que lo podamos ver. ¿Alguien quiere hacer una consultita? A ver, ¿quién se anima? Hoy están tímidos, es un martes frío. Acá en Brasil hace frío Acá en y Buenos Aires lluvia. llueve y hace mucho frío. Nos mandaron el frío de Argentina, porque acá siempre hace mucho Sí, calor. Y hoy está ¿viste? así el clima, como allá. Bueno, ¿alguna preguntita que quieran hacer? Ceci, ¿querés hacer alguna preguntita? A ver, espera, porque no tenía Zoom tuve que resetear el teléfono desesperada.
No, a mí me ha tocado personalmente lidiar, y Miriam sabe, eh, con el hecho de que cuando un hijo se casa y después vuelve, cuando su matrimonio fracasó, es muy difícil la relación, porque después de 9 años, la conducta de ese ser ya adoptó otras costumbres. Entonces, volver a la casa es como retroceder. Y eso es muy difícil, tanto para ellos como para sus padres, por ejemplo. No sé si Miriam quiere decir algo con respecto a eso. Por ahí le toca a tantos, ¿no? Porque es algo complicado. Y yo veo que está pasando con la situación económica, que vuelven, no se van, ¿no? Porque no pueden, entonces vuelven a la casa de sus padres. Sí, Cecilia, ¿cómo Sí, estás? Sí. bien. Bueno, nosotros hemos hablado bastante con Antonella, así que la he tratado. Sé Con cómo Anabela, lo con ha pasado, Anabela. Anabela, sí, perdón, con Anabela. Sé cómo lo ha pasado y entiendo la postura. Mayormente cuando uno no tiene dónde ir, siempre vuelve a la casa de los padres, ¿no? Porque es una forma de sentirse seguro. Es lo que mamá y papá nos dan, ¿no? Esa seguridad. Quizás en el momento cuando elegimos esposos no es el esposo adecuado, pero no vemos, como decía la parte prefrontal, justamente trabaja mucho esa zona, no vemos lo que está enfrente, sino más bien este, hacemos lo que sentimos, porque es como que nos obnubila. Entonces, obviamente que pasan cosas después, pero una vez que pasa eso, empezamos a aclarar la mente, ¿no? Y empiezan a caer las fichas, como dicen todos, ¿no? Y bueno, y acá vienen un montón de cosas que no tenían nada que ver con nosotros. Pero qué mal que estábamos, porque cuando elegimos depende del estado emocional que cada persona esté pasando mayormente, elige a la persona, ¿sí? Quizás estábamos pasando por un momento que no era óptimo y elegimos la persona que no era óptimo, ¿sí? Por eso es bueno el conocerse, el poder hablar. Eh, Piensa, ¿le gustan las cosas que me gustan a mí? Eh, ¿Acepta tal o cual cosa que a mí me gusta o no? ¿O cómo es? ¿No? Porque a veces justificamos nosotros. Entonces pensamos que es y no es y nos mentimos. Después vienen las consecuencias. El tema es poder justamente, lo bueno que ella pudo volver a tu casa, pudo recuperarse, dentro de todo la veo bastante bien, las veces que hablamos, así que es un aporte importante para ella que pueda charlar, que pueda contar con unos padres como son ustedes, ¿no? Sé que es difícil, nadie dijo que es fácil, pero lo más importante es que ustedes, bueno, pudieron justamente empatizar en esa parte con ella. Bueno, gracias. Y no sé las otras qué pensarán las otras personas que están aquí, porque capaz que tienen situaciones parecidas o de algún pariente. Y no, Sí, y, gracias, Ceci, es verdad. no, Gracias por preguntar esto, porque no es fácil, ¿eh? Pasar por pérdidas en los hijos, separaciones en los hijos, volver a la casa, vínculos, no es fácil, no es fácil. Por eso, bueno, esta charla es abierta por eso mismo, porque la idea es que las personas se sientan cómodas para hablar ciertos temas y conocer a nuestro equipo de psicólogas que tenemos en la página, conocerlas también, conocerlas como son, cómo pueden ayudarlos también, es importante. Tenemos otra manito levantada que es la de Flavia. Flavia, ¿querés hacerle alguna consulta? Hola, ¿cómo les va? Hola. Hola. Bueno, Miriam, muchas gracias. ¿Sabe? Mientras yo estaba escuchando la charla, me vino a la mente que tal vez en este tiempo está como muy generalizado, ¿no? El tema de la menopausia. Y también he visto muchas mujeres que a veces se victimizan demasiado con esto, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en nuestras abuelas que vivían estos periodos sin a veces tanto acompañamiento y tenían relaciones duraderas así todo, ¿no?
Entonces, yo digo, ¿cómo se marca la diferencia? O sea, ¿cómo notar en que una persona realmente sufre, por ejemplo, crisis menopáusicas? Yo estoy entrando en ese periodo, ¿no? Me están haciendo todo, estoy en ese terreno. Y yo lo que justamente no quiero es llegar al punto de decir, ah, bueno, me pasa esto porque estoy con la menopausia. Reaccioné así porque estoy con la menopausia. Yo entendí muy bien cuando usted dijo que es importante conocerse, porque entonces creo que ahí uno puede medir la diferencia, ¿no? O sea, cuándo estoy siendo yo y cuándo estoy justificándome con que estoy menopáusico, Claro. ¿no? Menopáusica. Entonces quería saber eso, ¿no? O sea, tal vez ayudarnos desde el autoconocimiento va a llevar a que podamos marcar esa diferencia. Yo digo para no justificarnos tanto, ¿no? Exactamente, es lo que vos decías, ¿no? Es importante, Flavia, que uno tenga el conocimiento de sí mismo, ¿no? Para poder, cuando uno se conoce, no se miente, no se miente a sí mismo, porque muchas veces creemos que mentimos a los demás, pero en realidad se miente a sí mismo, no se miente al otro, no se le cuenta al otro lo que no existe. ¿Sí? Entonces es importante, hoy tenemos muchas cosas para hacer, es decir, es mucho más fácil que nuestras abuelas. Nuestras abuelas antes vivían 40, 50 años, nada más, no vivían más quizás. Después, sí, algunas fueron viviendo más tiempo, pero mayormente eran personas más sufridas. Y otra cosa que es importante para saber, ¿no? Es decir, nuestras abuelas no trabajaban quizás como la gente trabaja hoy. Es decir, aportan, eh, las abuelas estaban en las casas, era diferente el tipo de trabajo, el tipo de vida que se llevaba. Entonces, una persona hoy en la casa trabajan todos, ¿sí? Mayormente trabaja la mujer y trabaja el esposo, ¿sí? O trabaja la familia completa para poder estar. Entonces genera otro tipo de estrés, ¿sí? Las hormonas son muy importantes, entonces cuando uno empieza a faltar hormonas, el cuerpo funciona menos, no funciona igual. Entonces, importante conocerse cuánta faltante de hormona tengo, qué es lo que me pasa, necesito ayuda, por eso es importante lo que Berton decía, ¿no? Que poder poner lo que necesitamos, vamos a funcionar mejor. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Estábamos en la charla y yo iba pensando eso porque ahora me hicieron estudios de sangre para ver justamente cómo estoy de las hormonas. Claro, Y es soy una importante. persona que sufre mucha ansiedad. Y entrando en este periodo, ese es el miedo que tengo, ¿no? Decir, bueno, me pasa esto por la menopausia y en realidad como que justificarlo por ahí y no hacer nada porque es normal, cuando en realidad sí podría hacer algo para mejorar desde otro ámbito. ¿No? O sea, Y sí, no quería llegar al punto de sería la bueno, autojustificación. sí, sería bueno que hables con, justamente, primero con tu ginecóloga, ¿no? Segundo, que hables con Everton, porque para la ansiedad y para todo esto que te pasa, seguramente Everton tiene varias cosas para poder ayudarte, quizás desde su lugar. Y bueno, si alguna vez querés una consulta, acá estoy. Le hablas a ellos por plataforma y podemos tener unas charlas. Gracias, Flavia. Bueno, ahí estuvo levantando la mano. Dice, seguiré bailando, me figura a mí. Gómez, ¿qué consulta? Hola, Andrea. No sé qué. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien, tengo la voz un poquito mal y no tengo cámara. No, no te preocupes, no te Ah, preocupes. bueno. Eh, Mi consulta sí. es, yo estuve hace unas semanas un poco depresiva, con pensamientos bastante, eh, no quiero usar la palabra, pero como que de terminar con todo porque estaba, y empecé a analizarme, ¿no? ¿Qué me estaba pasando? Porque soy muy positiva en general. Y fueron 2 semanas muy heavy que estuve trabajando mucho y soy muy adicta al trabajo. Yo puedo estar 16 horas trabajando porque en realidad no sería la palabra, hago lo que amo, soy costurera, tengo mi propio taller, entonces es como que estoy en mi salsa todo el tiempo. O sea, hay que como que sacarme de ahí.
Y aparte se me sumaron unas cosas que tenía que sustentar. Y entonces estuve trabajando mucho, alimentándome mal. Y ahí entonces ahí es donde yo veo que empieza mi depresión, que me voy viendo que digo, ¿por qué estoy así? ¿Por qué tengo estos pensamientos tan raros? Lloraba de la nada, y qué sé yo. Y me di cuenta que estaba comiendo mucha harina y mucha galletita. Entonces, lo que mi pregunta ¿es así que la harina puede llegar a sentirte tan depresivo? Porque te digo, soy re positiva, estoy todo el día bien, atiendo todo el tiempo a las clientas, como me gusta lo que hago, estoy todo el día pum para arriba. Y bueno, eso es como para vigilar muchísimo más eso de comer mucho paquete. Ajá. Bueno, ahí vamos a pedir a Everton que se conecte un poquito. Miriam te va a hacer una devolución de la parte psicológica y vamos a ver si Everton te puede hacer una devolución de la parte física. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación. El tipo de alimentación induce a una pérdida de sueño, bajan los niveles de vitamina y es lógico, el cerebro no puede funcionar bien y el cuerpo tampoco puede funcionar. Miriam te va a dar una devolución. Dale, gracias. Bueno, mira, estaba escuchando, ¿no? Es decir, escuchaba tu pensamiento, porque en un momento dijiste que vos no querías vivir más, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, es importante que puedas abordar ese tema porque es mucho más importante que todo lo que dijiste. Así que me gustaría que pudieras hablar con Everton, pedirte una cita con él y después podrías hablar. Este tema es mucho más importante, Mm, sí, ¿sí? yo igual. Acá mm, hay algo profundo, muy endógeno, que sería bueno traerlo a la luz. Bueno, está bien. Sí, yo lo llevé como al lado de tanto estrés y de no poder lograr ese objetivo que tanto quería. Claro. Entonces, Pero eso as- me preocupa más que otra cosa. Me gustaría está que bien. puedas hablar con Everton y después seguramente él te va a delegar. Bueno, gracias. ¿Eh? Eh, Gracias. Everton, no sé si vos le querés hacer una devolución. Sí, sí, Ahí. es algo muy importante, ¿no? Todo lo que se está comentando, justo lo que dijo Miriam, es una fusión de muchas cosas, ¿no? Como bien hablado, acá hay algo bastante profundo y se nota ya en las expresiones, ¿no? Es algo importante, pero la alimentación también tendrá que seguir de acuerdo con todo eso, ¿no? Mm, Niveles emocionales que se ven afectados, por más que a veces uno trate de ser positivo, a veces encubrimos con una máscara realmente cosas bastante más profundas. mm, Entonces, se puede utilizar varios métodos y por eso lo lindo de eso, de la terapia multidisciplinar, porque se puede hacer una corrección biológica, se puede hacer una estabilización de parte emocional por medio de niveles de florales, ¿no? Quizás algún fitoterápico, evaluar la situación a la que estás viviendo, sea parte económica, familiar, sí. emocional, si hubo alguna otra problemática por medio del camino, así como también comentó Miriam. Entonces, ese enfoque multidisciplinar va a hacer de que puedas llegar a tener una corrección y que puedas entender y que puedas mirar y hacer esa pregunta, ¿quién soy yo? Ah, ¿No? gracias. Sí. Porque eso es importante, ¿no? Como dijo Miriam, uno conocerse. Y cuando uno se conoce, uno empieza a escarbar un poquito más profundamente para ir sanando, para ir cuidando, ¿no? Sanando las heridas, ir corrigiendo lo que se puede, ¿no? Hacer Ujú, de que nuestras heridas ahora puedan cicatrizar. Pero eso a mm, veces necesita de ayuda, ¿no? Una corrección, por un lado biológica, para ir ayudando a mejorar cuestiones básicas, ¿no? Como eso que hablamos de ahí de vitaminas, niveles de serotonina, melatonina, o sea, hace un equilibrio, pero la parte psicológica es muy importante, ¿no? Como dijo mm, Miriam, ¿qué es lo qué fue lo que pasó que perdió el brillo? sí.
¿no? Las ganas ahí de seguir viviendo. Tenemos que volver a enamorarnos otra vez de la vida. Sí, Entonces, para eso la ayuda, ¿no? sí, yo igual vengo con un recorrido de muchas terapias, o sea, vengo hace años y hice florales, hice decodificación, hice constelaciones, bueno, varias cosas, aparte de la terapia normal, hice grupal y bastante vengo trabajando. Pero por eso me resultó tan raro que de repente caigo y digo, ¿qué está pasando? Tengo que volver de vuelta a un recorrido por ahí porque me quedé con el coach para que me ayude en lo laboral y lo otro lo dejé de lado, pensando que como que había solucionado cosas, pero digo, parece que no. Me dijiste algo muy acertado y muy interesante. A veces uno cree, dijiste bien, uno cree que superó dicha situación, Sí, pero entre estar resuelto, ¿no? Y tener las riendas de la vida otra vez en la mano, no es lo mismo que creer que está resuelto. mm, Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y cuando puedas tener esa mirada un poco más abarcativa, ¿no? Que es un concepto más amplio de cómo te sentís, de cómo está, qué es lo que pasó, desde un ángulo que puedan tener más profesionales trabajando juntos para el mm, mismo fin, el mismo objetivo, que es darte una vida bastante mejor, una condición mejor de salud, tanto emocional como parte física. Eso te va a ayudar a ir encontrando los caminos para, obviamente, ir apuntalando la vida. Entonces, a veces hay situaciones que no se puede cambiar, pero se puede reinterpretar. mm. Entonces, eso es importante, ¿no? Y por eso, desde ese ángulo, estamos ahí a disposición para poder ayudarte de la mejor manera posible. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Gracias, Everton, y gracias, Miriam. Bueno, vamos a ir cerrando. No sé si alguien más quiere hacer otra consulta. Vamos a dejar el número de servicio al cliente para que ustedes cualquier consulta, cualquier turno que quieran, va a poder salir ahí en servicio al cliente. Si ustedes quieren una atención por privado o quieren que se les explique algo específico, porque muchas veces así en las charlas públicas no se puede dar todos los temas. Pero si a usted le preocupa algo muy puntual, bueno, puede sacar un turno o puede hacer la consulta servicio al cliente. En la consulta de servicio al cliente lo que se le provee es una ficha médica holística, donde usted tiene 100 puntos, donde usted va a llenar de cómo está, de cómo se siente. Eso también va adosado con estudios médicos. Si usted tiene estudios médicos de hace 6 meses atrás, usted los puede presentar a los profesionales. Entonces, presenta sus estudios médicos más cómo se siente. Así comienza su camino hacia el primer turno, de forma multidisciplinar. Y de ahí va a ir charlando con los profesionales y son los profesionales los que van a derivar su caso para el mejor profesional. Así trabaja la plataforma, de esta forma multidisciplinar. Everton, ¿querías decir algo más? Así ya cerramos la charla y cualquier consulta vamos a dejar el número de servicio al cliente. Sí, sí, ahí tenía una observación ahí por el chat, ¿no? Que es una pregunta que quizás algunos lo pueden ver de algo quizás medio polémico, pero pasa mucho a nivel mundial, ¿no? En las relaciones humanas, las diferencias de culturas y de creencias pueden llegar a pasar un desacuerdo. Entonces, es interesante de que uno pueda entender bien en qué situación está, cómo se dio la situación. Acá, en este caso, hablaba con respecto a un matrimonio, pero es importante que si uno no está compartiendo de la misma idea con el otro, naturalmente ya va a haber un punto, digamos, de inquietud, ¿no? Y acá la pregunta que está en el chat es interesante, ¿no? Porque dice cómo poder mejorar la cualidad de la relación dentro del matrimonio. Entonces, por ahí capaz que Miriam pudiera darnos una pequeña visión como para cerrar eso en ese aspecto, para que podamos tener un poquito más claro y para que acá Victoria, que nos hizo
la parte del chat, pueda tener una respuesta con respecto a su pregunta. Hola, ¿me escucha? Sí, Sí. sí, Bueno, sí. mira, acá dice que tu esposo no comparte la religión, se opone, ¿no? Bueno, es importante, ¿no? Que lo puedas hablar, buscar el momento. Quizás es más difícil. Muchas veces nosotras las mujeres podemos llegar a tocar el corazón del hombre, pero tenemos que ser sabias para poder compartir con la otra persona, ¿sí? No significa imponer, significa hablar las cosas y ser claro con las cosas, con lo que uno está aprendiendo o con lo que uno quiere, porque uno puede amar y querer en libertad, la libertad de poder elegir. Esta es una libertad que todos los individuos tenemos, de poder elegir, ¿no? Y en este caso tiene que ser respetuoso, de forma amorosa. Entonces, buscar la forma de comunicarte con él, buscar la forma donde vos puedas decirle lo que te pasa, lo que sentís, lo bien que te hace, o cómo la estás pasando vos y que él pueda aceptar, ¿no? Es la única forma cuando uno tiene una diferencia tan grande que es importante para uno, ¿no? En este caso, lo que vos contás acá en el chat, ¿no? Es importante esto. Las religiones son cosas muy importantes para cada uno. La parte espiritual de uno es muy importante tanto como lo mental y como lo emocional. Es importante que él pueda entender esto si vos, obviamente, podés hablarlo claramente. Bueno, muchas gracias, Miriam, muchas gracias. De No, todas formas, tanto todos los profesionales de la plataforma, ustedes pueden, mediante servicio al cliente, contactarse. No hay ningún problema. Si ustedes quieren más información del perfil de cada uno de las psicólogas y de cada uno de los terapeutas que tenemos dentro de la plataforma, servicio al cliente se lo va a informar por privado. Así que bueno, en primer lugar agradecerles tanto a la licenciada que el tiempo, Miriam, que nos has dispuesto. Sabemos que tu agenda es súper apretada. Muchísimas gracias por estar. no, muchas gracias a ustedes. A Everton Gracias, también. Everton, un genio, Everton, un genio, muy amoroso. Se complementan muy bien, se complementan, trabajan muy bien los dos juntos, han Un buen ayudado a equipo. muchas personas. Eso es muy bueno, ¿no? Es la carta de recomendación que nosotros tenemos de los profesionales que trabajan. Los clientes mismos que después mandan sus notas, sus cartitas, agradeciendo, ¿no?, el crecimiento que han tenido. Así que súper agradecido. Y también a ustedes que se han conectado, que han sacado tiempo para estar con nosotros, para estar en esta charla. Así que les vamos a dejar el número de servicio al cliente. Cualquier cosa a partir de mañana pueden escribirnos y los vamos a asesorar. Bueno, desde ya, muchísimas, muchísimas gracias. Buena semana.